Estimados colegas, en este video vamos a ver como un paso a paso de la construcción realizada. Vamos a definir estos tres números que hemos creado a través de deslizador. Vamos a utilizar la herramienta deslizador, hacemos un clic sobre la vista gráfica, colocamos un valor mínimo y un valor máximo para el deslizador, el nombre y el incremento. Damos OK y quedó nuestro deslizador. Si queremos lo ocultamos, botón derecho del mouse, objeto visible o a través de la vista gráfica. También podemos hacerlo a través de la barra de entrada. Ingresamos y debemos cambiarle las propiedades del deslizador como valor mínimo o valor máximo o incremento. Ahí tenemos nuestro segundo deslizador y ahora el tercer deslizador, que va a ser el número C con un valor un mínimo de menos 100, un máximo de 100 y un incremento de 0,1. Damos Enter y tenemos nuestros tres deslizadores. Ahora vamos a ver cómo hacer una fórmula dinámica. En la barra de entrada vamos a ingresar la función fx igual a por, recuerden que el asterisco es el multiplicador, por x al cuadrado más b por x más c. Tenemos nuestra barra y luego vemos cómo se modifica dinámicamente la función deslizador. Ahora vamos a ir a la fórmula texto. Seleccionamos y arrastramos la fórmula a la vista gráfica, queda el texto de la fórmula. Ahí podemos cambiarle las diferentes propiedades, ya sea color, tamaño de nuestro texto. Ahora vamos a definir dos números. En este caso vamos a hacer el discriminante, que es, sabemos que se calcula como b cuadrado menos 4 por a por c. En la barra de entrada escribimos esa fórmula y nos calcula el discriminante. Vamos a usar la vista de cálculo simbólico para hacer una lista. Y acá vamos a poner algunos condicionales, porque esta función puede tener raíces reales o complejas, ¿sí? Dependiendo del discriminante. Entonces vamos a decirle que si d, que es el discriminante, es distinto de 0, vamos a preguntar si d es menor que 0. Si d es menor que 0, vamos a tener que calcular raíces complejas del polinomio f. Si d es mayor que 0, vamos a tener que calcular raíces reales del polinomio f. Y si d es igual a 0, vamos a calcular raíces reales también. Damos Enter, hacemos un clic sobre la lista que ha salido y la vamos a arrastrar a la vista gráfica. Vamos a cambiar el tamaño para que quede acorde a la lectura. Y bueno, vamos a ver ahí cómo se modifican las raíces dinámicamente. Ahora necesitamos hacer una intersección con los ejes para determinar los puntos de corte con el eje, que es decir, las raíces de esa función. Y acá vemos que nos queda una lista L1 con algunos valores. Eso lo vamos a tener en cuenta porque vamos a hacer la intersección de esa lista con el eje X. Entonces vamos a utilizar el comando intersecta objeto a objeto. ¿Qué objeto? El eje X intersectado con el elemento 1 de la lista 1. Entonces vamos a elemento, la lista L1 y el número 1. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto, que es la raíz. Y de la misma manera vamos a hacer intersecta objeto a objeto eje X con el elemento 2 de la lista 1. Tenemos nuestros puntos de intersección. Ahora vamos a hacer algunos números, como me pide acá, x de a y x de b. Entonces el número x de a es la coordenada x del punto A. Extrae la coordenada x. Ahora la coordenada x del punto B. ¿Sí? Porque necesito la coordenada x de ese punto para poder determinar los intervalos de positividad o negatividad. Entonces acá vamos a escribir en un texto diciendo que la función es positiva en el intervalo. Y acá vemos en el intervalo desde menos infinito
hasta la primera raíz, que es, en nuestro caso, ha sido determinada como E. Damos Enter y quedó nuestro texto, que podemos cambiar en cuanto a tamaño y color. Ahora vamos a ver que este texto tiene que ser modificado porque es la unión del otro intervalo, que es desde la segunda raíz a más infinito. Entonces, de la segunda raíz, que es el punto G, hacia el más infinito de la función. Damos OK y me queda nuestro texto, que vamos a darle un poco mayor el tamaño y la letra, y vamos a escribir el otro texto para decir que la función es negativa en el intervalo entre las dos raíces, comprendido entre las dos raíces. Entonces tenemos el intervalo comprendido entre las dos raíces y podemos ver que la función es negativa en ese intervalo. Ya tenemos nuestros dos textos. Vamos a darles algunas condiciones a esos textos para que se muestren, porque no deberían mostrarse cuando la función, por ejemplo, no tiene raíces, cuando A no es positiva. Entonces acá vamos a darle la condición. Tiene que ser el discriminante mayor que 0 y también tiene que cumplir la condición de que A sea mayor que 0. Copiamos esto para darle la misma condición al otro texto. Damos Enter y vamos a comprobarlo. Vemos si A no es mayor que 0, el texto no se muestra. Si A es mayor que 0, sí se muestra. Si el discriminante no es mayor que 0, no se muestra. Bueno, es una condición para hacer textos dinámicos, es decir, que se muestren a medida que nosotros los necesitemos. Acá vamos a hacer lo mismo, pero ya considerando cuando A es negativo. Vamos a decir que la función es positiva en el intervalo desde menos infinito al punto E, y vamos a decir que unión el intervalo desde el punto G hasta el más infinito. En ese intervalo la función es positiva, como podemos ver. Bueno, acá hay que cambiar, la función es negativa en ese intervalo. Y vamos a hacer otro texto que me diga que la función es positiva en el intervalo comprendido entre las dos raíces. Damos OK y lo verificamos. La condición que le vamos a poner es que el discriminante sea mayor que 0 y tiene que ser A menor que 0 para que se muestren esos textos, si no, no se deberían mostrar. Bien, vemos acá que se cumple cuando A es menor que 0, cuando A es mayor que 0 y cuando A es menor que 0 y el discriminante mayor que 0, se muestran los textos. Estaríamos en condiciones de avanzar y necesitamos un texto para que se muestre cuando A sea totalmente negativa, es decir, la función es negativa en todo su dominio, en este caso cuando las raíces son raíces complejas y A es negativo. Entonces vamos a decirle que si D es menor que 0 y A es menor que 0, entonces la función es negativa en todo su dominio. De la misma manera vamos a hacer otro texto que diga que la función es positiva en todo su dominio, y vamos a darle la condición para mostrarse que tiene que ser D menor que 0, es decir, el discriminante menor que 0, y A tiene que ser mayor que 0. Damos Enter y podemos ver ahí que estamos en condiciones de hacer un texto dinámico. Avanzamos en varios pasos en el protocolo de construcción.
Ahora vamos a ver, yo necesito resaltar esos intervalos en la gráfica. Entonces vamos a ver, yo quiero resaltar el intervalo desde menos infinito a la primera raíz. Entonces vamos a utilizar el comando función. Función valor inicial en este caso va a ser menos infinito, y el valor final que va a ser la primera raíz, que en este caso es. Luego quiero resaltar qué parte de la función corresponde a ese intervalo. Entonces vamos a utilizar función f, valor inicial menos infinito, y valor final el punto. Quedó resaltado, le cambio el color para poder identificarlo con el mismo color a los intervalos. Luego voy al otro intervalo también, función, acá quiero cortar el eje X en un intervalo entre la segunda raíz y más infinito. De la misma manera voy a cortar esta parte de la función f, con un valor desde la primera raíz y luego hacia el más infinito. Pongo el mismo color para poder identificarlo. Ahora me faltaría determinar el intervalo que está entre las dos raíces. Entonces vamos a cortar el eje X en este intervalo que es entre las dos raíces. Y luego vamos a cortar a la función entre las dos raíces, entre eje. Vamos a poner el mismo color, en este caso vamos a ponerle azul para identificarlos que pertenecen al mismo intervalo. Y ya hemos avanzado en estos pasos de las raíces, ¿no? Vamos a hacer ahora un punto D. Un punto D que pertenezca a la función f. Entonces vamos a ocultar un poco los intervalos, los cortes, y vamos a hacer un punto sobre la función f. ¿Para qué es esto? Para que yo pueda, vamos a renombrarlo con un valor d, para que yo pueda analizar qué hace, qué comportamiento tiene ese punto en los diferentes intervalos. Bien, ya hemos avanzado y vamos a ir a los pasos 25 y 26, donde necesito utilizar la hoja de cálculo. Y acá me dice texto B1 abscissa, texto C1 ordenado, texto A1 punto, y el texto A2 entre comillas vamos a ponerle punto D, entre comillas para que lo identifique como un texto, si no va a poner las coordenadas. En la abscissa vamos a ponerle x de D, esa es la coordenada x del punto D, y x y D en la ordenada. Ahora me pide el paso 30 una lista. Entonces vamos a seleccionar todo eso y vamos a ir a la opción lista y vamos a crear. Me ha creado una lista en la vista general, en la vista gráfica, perdón. Ya tenemos nuestros textos creados. Entonces vamos a necesitar ordenar todo esto en otra vista, la vista gráfica 2. Vamos a ir botón derecho, propiedades, y vamos a ir a avanzado, y acá me permite poner en vista gráfica 2 y no en vista gráfica. Destildamos vista gráfica y ponemos en vista gráfica 2. Todos los objetos que queramos verlos en la vista, esto lo vamos a ocultar, y ya tenemos algunos objetos en la vista gráfica 2 para poder organizarlos, para que en una vista me quede la vista gráfica y en otro el análisis de todo lo que hicimos, ¿sí? Ahora vamos a ingresar 3 casillas de entrada, que son los últimos puntos. Casilla de entrada vamos a ponerle coeficiente en el rótulo, coeficiente A igual, y vamos a asociarlo al punto A, al número A. Lo mismo para coeficiente B igual, y asociamos al número B, y coeficiente C y lo asociamos al número C. Es decir, para no estar moviendo el deslizador, vamos a utilizar casillas de entrada donde podemos modificar
esa es entrada de las propiedades y vamos a cambiar algunos en el estilo. Vamos a poner 4 caracteres en cada una de ellas, porque no vamos a ingresar más de 4 caracteres en esa casilla de entrada. Podemos cambiar el color de fondo para que resalte, y podemos cambiar el color de frente con algún color que nosotros queremos poner para diferenciar, ¿sí? Listo, cerramos esto y vamos a moverlos para organizarlo. Acá vamos a hacerlo un poquito más grande porque son muy pequeños. Y una vez que tenemos todo organizado, podemos ingresar valores en esa casilla de entrada, ingresar valores y ver cómo se modifica la función. Acá tenemos otro texto que lo tenemos que traer a la vista gráfica 2 y ordenar. Entonces ya estamos en condiciones de poder utilizar nuestra aplicación